Es una institución preocupada de innovar permanentemente y que mantiene como desafío la búsqueda de la mejora continua en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, prácticas pedagógicas y calidad de servicio institucional. En este sentido, las ponencias seleccionadas para esta jornada fueron consideradas para ser experiencias innovadoras enmarcadas dentro de los ejes temáticos de estrategias didácticas, transversales, investigación, tecnología y aprendizaje, progresión académica y docentes. Cada presentación consta de 30 minutos de exposición y 10 de preguntas, tiempo que cada uno deberá respetar en beneficio de todos los expositores de las salas. Además, queremos recordarles que en sus carpetas se encontrarán una breve encuesta de evaluación que les pedimos completar y entregar a las anfitrionas que están en los pasillos exteriores. La ponencia número 1, está conmigo Jorge Gaona Paredes, licenciado en Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, máster y doctorante en Francia, doctorante de Didáctica de las Matemáticas de la Universidad de París Diderot en Francia. Actualmente trabaja como investigador en el Laboratorio de Didáctica André Rebus de París y es asesor del CIEDU en INACAP para la implementación de proyectos CEDOL-M, que es el Sistema de Evaluación Dinámica Online de Matemáticas. También ha sido profesor en Matemáticas de diversas instituciones de educación superior en Valparaíso. Jorge nos presentará la influencia de la retroalimentación en el trabajo de los estudiantes en un sistema de evaluación en línea, como es el caso del CEDOL-M. Jorge, por favor. Gracias, Rodrigo. Buenos días, gracias por la presencia. Lo que voy a presentar ahora es con esto, vaya para acá. Ya, es el resultado de un artículo que publicamos con todas esas personas, con Mercedes, que es de la Universidad de Barcelona, Ismael, que es de INACAP Apoquindo, Mario Vázquez, que me imagino que varios de ustedes lo conocen, que es asesor del CIEDU, y con Teresa Sancho, que es profesora de la Universidad Oberta Cataluña. Lo hicimos en el marco del proyecto CEDOL-M, y primero voy a explicar brevemente de qué se trata el proyecto para entrar en discusión. Este es el índice de la presentación. Primero voy a hablar de qué es CEDOL-M, de las preguntas de investigación en particular que hablamos en este artículo, del marco teórico, la metodología, los resultados, conclusión y los agradecimientos respectivos. Bueno, CEDOL-M es un sistema dinámico de evaluación online en matemáticas, son las siglas de todo eso que está ahí arriba, y básicamente es la integración de dos herramientas, que es Moodle, más una herramienta que se llama Wiris, que es un motor, bueno, son tres herramientas que juegan de manera coordinada. Por una parte hay un motor que genera parámetros aleatorios, entonces por ejemplo aquí hay un ejemplo de una pregunta que hizo un profesor de La Serena, del proyecto, y por ejemplo donde acá hay varias cosas que cambian. Por ejemplo, aquí pide el área y el perímetro del rectángulo verde y allá pide el área y el perímetro del rectángulo azul. Si se fijan, cambia un poco la configuración de los rectángulos y cambian los parámetros algebraicos en cada una de las partes del rectángulo. Esa es una primera característica. Pero además el sistema cuenta con un CAS, que es el acrónimo de Computer Algebra System, que permite reconocer expresiones algebraicas equivalentes. Entonces, por ejemplo, si se fijan, acá aparece escrita de distintas formas. Ahora, este sistema además permite configurarlo para que pueda diferenciar a un segundo nivel que tiene que ver con expresiones, con otras propiedades. Por ejemplo, esta expresión acá está desarrollada y esta de acá está factorizada. Entonces, también podríamos configurar una pregunta para que pida al estudiante en una observación, ingrese la expresión desarrollada y simplificada o factorizada, etcétera, etcétera. Entonces, por una parte, reconoce expresión equivalente, pero además puede diferenciar algunas propiedades matemáticas en algunos objetos específicos. Y para que los estudiantes ingresen, aquí hay un símbolo que es que los estudiantes cliquen acá y les abre ya sea un editor de matemáticas, cuando están conectados desde el computador. Vale. Un editor matemático cuando se conectan desde un computador y un sistema de reconocimiento de escritura mano alzada en el caso de que se conecten desde un dispositivo móvil. Entonces, aquí los estudiantes, por ejemplo, escriben la expresión y aquí abajo les dice qué es lo que está entendiendo de lo que está escribiendo el estudiante, para que los estudiantes ingresen respuestas y no hacer preguntas solamente de alternativa.
Y otra de las características, probablemente la más importante, es que se puede generar un sistema o sea, se puede crear distintos tipos de retroalimentación. Aquí, por ejemplo, está el muy bien, como que apoyar la parte afectiva, pero lo más importante es que se le puede dar un desarrollo paso a paso de acuerdo a los parámetros aleatorios. O sea, arriba cambiaron los números y acá se hace en función de esos números que aparecieron y esas letras que aparecieron. Ahora, el proyecto CEDOL actualmente se está implementando, o sea, partió en el 2015 y partió partió en Valparaíso, como comentaban como comentó Carol en la charla inicial, pero se retomó en el 2015 en sede de La Serena. Y bueno, la característica particular de la implementación de este proyecto es que en cada una de las sedes se ha desarrollado un equipo de diseño. Entonces, si se fijan, en el 2015 solamente hubo diseño, no hubo implementación. Al semestre siguiente hubo diseño, se incorporaron 3 sedes más, sede Renca, sede Santiago Sur y sede Curicó. De hecho, aquí está presente Nancy del equipo CEDOL Renca, que levante la mano, por favor. Luis del equipo CEDOL Santiago Sur y de La Serena y Curicó no hay. Así que bueno, pero se incorporaron nuevos profesores y se incorporaron nuevos equipos de diseño y se empezó el primer piloto, que fue con 1.200 estudiantes. El 2017 fue la implementación como a gran escala en 4 sedes, que la implementación fue en el primer semestre. Me equivoqué acá. Esto debería ser 4 sedes. Aquí hay un error. Fueron solamente 4 sedes. Y bueno, se desarrollaron una serie de preguntas. Cada uno de los equipos de diseño de las distintas sedes crearon preguntas, las que configuraron el sistema, y más o menos trabajamos con 8.500 estudiantes. Y este año trabajamos con 8 sedes. Se incorporó la sede Puente Alto, Rancagua. Aquí hay Jonathan del equipo CEDOL Rancagua, Curicó y Osorno. Perdón, Puente Alto, Rancagua, Osorno y Calama. ¿Hay alguien de Calama? Ah, Olga, sí, ella del equipo CEDOL de Calama. Entonces, ahora, todo esto en este año, en esta implementación del 2017, que fue solamente en 4 sedes, no en 8, surgió una pregunta. Nosotros al estudiante, esto es lo que veía un estudiante cuando se enfrenta al sistema. Aparece la pregunta y aquí ingresa la respuesta, y aquí nosotros le poníamos un botón que decía comprobar. Entonces, una vez que el estudiante respondía, comprobaba y le decía si estaba bueno o estaba malo, y le daba la retroalimentación paso a paso. Pero varios profesores, sobre todo de la sede Renca y sede Santiago Sur, en su momento dijeron que eso generaba ciertos comportamientos, se podría decir no deseados, de los estudiantes. Que era básicamente que los estudiantes, si se equivocaran en una pregunta, terminaban el cuestionario, que olvidé otra cosa. Las reglas para los estudiantes eran las siguientes. Supongamos que este es el curso. Las reglas son: ustedes la evaluación, en vez de hacer los controles en papel, van a hacer a través de la plataforma. Se va a abrir durante una semana, pueden responder desde sus casas, todas las veces que quieran, y de todos los intentos yo me voy a quedar con la mejor nota. Es como el mundo ideal. Bueno, entonces, para el estudiante no tenía costo sacarse una mala nota, porque lo podía seguir intentando. Pero al poner este botón comprobar, los estudiantes ingresaban acá, una respuesta, si estaba mala, terminaban todo el cuestionario y lo comenzaban a hacer. Entonces, eso producía mucha práctica en las primeras preguntas, pero no en las últimas. Y entonces propusieron que por qué no se hacía la retroalimentación diferida. Y básicamente la pregunta ¿es mejor dejar o sacar el botón comprobar? Yo era uno de los que no estaba de acuerdo con sacar el botón comprobar, porque para mí el estudiante recibía la retroalimentación en el momento en que estaba pensando la pregunta. Entonces la intentó resolver, metió la respuesta, y el sistema de inmediato le dice por dónde va la cosa. En cambio, la diferida hacía que hiciera todo el cuestionario y al final enviaba el cuestionario y el sistema le decía cuáles eran buenas, cuáles eran malas, y le daba la retroalimentación paso a paso. Pero como no nos poníamos de acuerdo, propusimos hacer una investigación al respecto. Entonces, lo que se hizo fue, el objetivo era primero obtener información para saber con datos cuál de los dos tipos de retroalimentación era mejor para los estudiantes.
Y se hicieron dos preguntas de investigación. Primero, si existía una relación entre el tipo de retroalimentación diferida o inmediata y la participación de los estudiantes en la plataforma. Y la segunda pregunta era si existían diferencias en el trabajo de los estudiantes en la plataforma según el tipo de retroalimentación. Ahora, este trabajo del estudiante se midió a través de los parámetros que entrega el sistema cuando los estudiantes trabajan, que es el número de intentos, el tiempo de trabajo dedicado, el promedio de calificaciones y el promedio de calificaciones máximas. Hago una distinción acá, porque por ejemplo, si yo soy un estudiante de una sede X, sede Rancagua, y estoy en la evaluación de álgebra y hago el intento 5 veces, por una parte, yo tengo el promedio de todos mis intentos, pero la nota, el sistema se queda con la nota más alta. Entonces nosotros hicimos esa diferencia entre el promedio de todos los intentos y el promedio de las calificaciones máximas. Entonces son dos parámetros distintos. Bueno, este trabajo se centra en los conceptos de Web-Based Homework, que es básicamente trabajar en la casa. Y también se trabaja con resultados de retroalimentación específica para matemáticas, trabajando a través de una plataforma. Se hizo un diseño cuasi experimental y la variable independiente era el tipo de retroalimentación. Y la variable dependiente, como les comenté antes, era la tasa de participación de los estudiantes. O sea, si supongamos que este es un curso, ¿cuántos de ustedes se meten a responder cada uno de los cuestionarios? El número de intentos, cada uno de ustedes cuántos intentos hizo, el tiempo de trabajo, o sea, yo puedo hacer 10 intentos pero de 1 minuto cada uno, o 2 intentos de 1 hora cada uno, es diferente. El promedio de calificaciones y las calificaciones máximas. La población fueron 229 cursos. Esto fue una muestra del total de la implementación, porque la implementación se hizo con 8.500 estudiantes, pero aquí solamente tomamos los cursos de METIN y MTES, que son los donde tienen más unidades en común. Entonces tomamos las unidades en común de estos dos cursos. Y fueron 59 profesores, 5.507 estudiantes los que participaron. Y para poder medirlo y evitar sesgo, lo que hicimos fue tomar la lista de todos los cursos y aleatorizar la asignación de la retroalimentación. Entonces, más o menos 50 y 50, como no era par, hay una pequeña diferencia. Y básicamente, por ejemplo, le pasaba a un profesor que podía tener cursos donde se les daba de los dos tipos de retroalimentación o de un solo tipo de retroalimentación, porque eso había sido aleatorizado. Y bueno, ¿cómo trabajaban los estudiantes? Se trabajaron en 4 unidades. En las 3 primeras unidades hubo 2 evaluaciones, que denominamos E1 y E2, y en la última unidad, que es la unidad de trigonometría, fue solo una evaluación. Y las evaluaciones estaban abiertas durante todo el tiempo que duraba la unidad. Entonces comenzaba, por ejemplo, manipulación algebraica, y la fecha de la prueba era, qué sé yo, el 15 de no sé qué. Entonces, desde que comenzaba la unidad hasta ese 15 de no sé qué, estaban abiertas las 2 evaluaciones de manipulación algebraica. Como les había dicho, los intentos eran ilimitados para los estudiantes y la calificación considerada era la más alta. Y las evaluaciones se respondían fuera de la sala de clases. O sea, habían profesores que lo utilizaban como insumo dentro de la sala de clases, pero eso era como extra. O sea, la idea era para fomentar el trabajo autónomo de los estudiantes fuera de la sala de clases. Porque me imagino que, como todos sabemos, o al menos a mí me pasaba cuando yo hacía clase, entre una clase y la otra el estudiante ni abría el cuaderno. Entonces la pregunta era cómo hacer abrir el cuaderno a los estudiantes. Por eso se creó esta plataforma. Entonces la recogida de información fue mediante los registros de la plataforma, y bueno, cuando se tomaron todos los datos, se concluyó que los datos no tenían una distribución normal, por lo que se utilizaron pruebas no paramétricas. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Primero, a la primera pregunta, ¿el tipo de retroalimentación afecta a la participación? ¿Cómo leemos este gráfico? Cada una de estas es una evaluación. Evaluación 1 de álgebra, evaluación 2 de álgebra, evaluación 1 de ecuaciones y sistemas, evaluación 2 de sistema, de funciones polinómicas, la 1, la 2 y al final función exponencial y logarítmica. Son todas las evaluaciones en las que se trabajó. En rojo es la evaluación diferida y en verde la evaluación inmediata. Entonces se ven varias cosas en este gráfico.
De partida, la participación no se ve muy afectada por el tipo de retroalimentación. Y además se ve una tendencia a la baja de la participación de los estudiantes en el tiempo. Y otro elemento que se observó, si se fijan, aquí hay una baja, ¿cierto? Y después hay una pequeña tendencia en la siguiente unidad, de nuevo a la baja. Después hay una pequeña subida a la baja. Y nosotros suponemos que eso es porque se abrían las dos evaluaciones al mismo tiempo. Entonces los estudiantes trabajaban mucho más en la primera evaluación de la unidad y la segunda, como les dejaban menos tiempo, al final terminaban participando menos. Y cuando se abría la siguiente unidad, por eso había un aumento en la participación al comienzo de la siguiente unidad. ¿Y cómo se leen estas cajas? Esta línea de acá representa el 50% de los estudiantes. Esta primera caja, del 50 al 75% y del 75 al 100. Para abajo lo mismo. Del 25 al 50 y del 0 al 25. Y todos estos puntos son puntos atípicos. Entonces, por ejemplo, vemos que la participación de los estudiantes, aquí el 50% de los estudiantes está en esta parte de aquí para arriba y de aquí para abajo. Entonces, ahí uno puede ver, por ejemplo, y ese es el promedio de participación. O sea, el promedio de participación estaba arriba del 75%, acá un poco más abajo del 75% y rondó cerca del 60% hacia arriba. La otra pregunta que nos hicimos es si afecta el número de intentos. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que al principio es casi idéntico, pero después hubo una mayor cantidad de intentos en las que había retroalimentación inmediata. Y todos estos datos atípicos son los estudiantes que lo intentan mucho. Bueno, una de las cosas que tenemos que mejorar en el sistema es el sistema de reportes. Porque, por ejemplo, un estudiante que en una evaluación lo intenta 15 veces, es que está teniendo un problema. Y pasan dos cosas. Se está esforzando, pero no lo está logrando. Y esa información se la deberíamos dar al profesor para que él sepa que ese estudiante lo está intentando, pero no lo está logrando. Ahora, el promedio de intentos está entre 2 y 5 intentos por estudiante. O sea, cada evaluación el estudiante lo intenta en promedio entre 2 y 5 veces para lograr la evaluación que él quiere. Este es el tiempo de trabajo. Esto está en minutos. Entonces, en promedio, por ejemplo, en la primera evaluación, un estudiante trabajó más de 100 minutos en esa evaluación. Entre todos los intentos. Esto es la suma de todos los intentos. O sea, los estudiantes trabajan. Esa también fue una conclusión que llegamos cuando a los estudiantes se les entregan herramientas para trabajar, lo hacen. Que les cuesta, todos sabemos que les cuesta, pero finalmente, como conjeturamos que el hecho de que le estamos entregando retroalimentación hace que el estudiante en realidad lo tome como una herramienta para realmente trabajar. Y también vemos que, por ejemplo, el tiempo de trabajo en general en las evaluaciones inmediatas es más alto que en las evaluaciones diferidas. Estas son el promedio de calificaciones de todos los intentos. Respecto al gráfico anterior, ¿hubiera miedo se ven como más puntos aislados disparados en el caso de la retroalimentación diferida? Sí, o sea, ahí hay estudiantes, por ejemplo, esos son los estudiantes básicamente que están relacionados con esto, con el número de intentos. Claro, el que se ve la caja se ve más grande en el caso de la retroalimentación inmediata, pero da la impresión que al revés, los disparados son Más la difería. Y de hecho, por ejemplo, aquí estos datos típicos lo que muestran son estudiantes que trabajaron entre 300 y 500 minutos. De hecho, el gráfico llegaba hasta 1000 minutos. Pero elegimos este gráfico porque las cajas ni se veían. Entonces, finalmente aquí está el grueso. Aquí los datos típicos representan menos del 5% de los casos, pero de todas maneras muestra que hay estudiantes que lo intentan mucho para poder sacar buenas notas. Y entonces está el promedio de notas. Si se fijan, el promedio de notas en la inmediata es más baja, y eso se producía precisamente porque el estudiante respondía una pregunta o dos preguntas y tenía una mala, comenzaba de nuevo, entonces la nota de esa evaluación era 1 o 2 de 6, entonces eran rojos, por eso el promedio de notas es más bajo. Pero en las calificaciones se invierte, las calificaciones finales. Las calificaciones de inmediata son un poquito más altas que las calificaciones que se obtienen en retroalimentación diferida.
Y también podemos observar que muchos de los estudiantes no obtienen el 100 o el 100% que es el 7. Entonces, el sistema tampoco es un sistema que se podría decir, bueno, las preguntas las crearon los profesores de toda esta sede, no son preguntas que es como tirar y abrazarse, o que son muy fáciles. O sea, hay de todo tipo de preguntas que son sencillas y otras preguntas que son más complicadas. Entonces, acá nosotros, la conclusión que obtuvimos es que de partida decisiones tan sencillas como quitar o sacar un botón afecta el trabajo de los estudiantes, o sea, la manera en que se comportan frente a una herramienta específica. Y en este caso en particular, concluimos que el tipo de retroalimentación no afecta la participación, pero sí el trabajo específico de los estudiantes. En particular, de acuerdo a las variaciones que analizamos, vimos que la retroalimentación diferida resulta ser más eficiente. ¿En qué sentido? El estudiante trabaja de forma consciente todo el cuestionario, lo responde, le llega la retroalimentación, generalmente estudia esa retroalimentación y después lo vuelve a intentar. Entonces es como un cuestionario un poco más consciente, trabajado de forma más consciente. El otro cuestionario, el que es inmediato, es como un poco más fuerza bruta. Lo intento hacer, me va mal en una, vuelvo a hacerlo, vuelvo a hacerlo, vuelvo a hacerlo, y llega un momento en que se aburren y porque lo intentaron muchas veces. Y también observamos que existe una diferencia en la autorregulación dependiendo del tema trabajado. O sea, si volvemos, por ejemplo, a cada uno de los gráficos, vemos que los gráficos no son iguales en las distintas unidades. O sea, los estudiantes regulan su trabajo dependiendo de la dificultad que tiene la evaluación. Entonces, a medida que va avanzando el curso de matemática, va siendo más difícil para ellos y eso hace que lo regulen de manera distinta. Entonces, por ejemplo, cuando yo sé que ninguno de ustedes lo ha dicho, pero yo he escuchado a algunos profesores que dicen que los estudiantes de repente son un poco flojos. Yo sé que ninguno de estos ustedes lo han dicho, pero acá vemos que en realidad no son tan flojos, porque quizás no saben cómo trabajar nomás. Pero trabajan cuando hay herramientas que le permiten hacerlo. Bueno, no sé cómo estoy en el tiempo. Todos los detalles de este trabajo están en ese artículo. Y bueno, ahí pueden revisar o hacer consulta y si está mi correo electrónico, yo se los puedo enviar para que lo puedan leer. Y este trabajo nos abre varias perspectivas. Por ejemplo, acá nosotros analizamos una variable macro que era el tipo de retroalimentación, pero lo que nosotros estamos haciendo ahora, por ejemplo, y que hicimos con los profesores de Santiago Sur y de Renca, es que, por ejemplo, en una pregunta de lectura de gráfico, esa lectura de gráfico nosotros hicimos una serie de variaciones, que por ejemplo aparezca o no aparezca el plano cartesiano, o sea, la cuadrícula del plano cartesiano, que los números sean enteros o fracciones, que las coordenadas sean, o sea, los puntos sean marcados como coordenadas o sean marcados en los ejes. La misma pregunta, pero con todas esas variaciones, y lo que queremos analizar es cuáles son las diferencias de los resultados de los estudiantes frente a esas variaciones. Para saber, por ejemplo, cómo indagar de manera más micro, cuáles son las dificultades que tienen los estudiantes, por ejemplo, al leer gráficos. Pero así como al leer gráficos, se abren perspectivas para hacer un montón de cosas en distintas áreas. Como hay tantos estudiantes, hay tantas sedes distintas, los datos son bastante contundentes para poder llegar a conclusiones. Entonces, esa es la perspectiva que se abre en términos de investigación con respecto a este proyecto. Bueno, eso sería. Muchas gracias.